Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el día de ayer fue destituido el entrenador del primer equipo, Rubi, y hoy vamos a analizar cómo ha sido la etapa del técnico catalán por el Real Betis, los problemas que ha tenido el equipo a nivel táctico, algunas piezas que Rubi no ha sabido encajar, algunas piezas que tampoco tenía y que después aparecieron, así que hoy lo analizamos. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos y comenzamos. Sin lugar a dudas, creo que el problema que ha tenido el Betis de Rubi, la etapa de Rubi en este Betis, ha sido la no aparición, la no inclusión en el 11 de un pivote como tal. Creo que todos los problemas que ha tenido el equipo han ido en relación a eso, porque es una posición muy importante que requiere de un nivel, de una inteligencia posicional que por perfil de jugador a Rubi le ha costado muchísimo encontrar. Comienza la temporada en primer lugar con ese 4-3-3 que más o menos se preveía que venía a utilizar, pero bueno, esa posición de mediocentro posicional, de pivote, en primer lugar a William Carvalho que ha hecho una temporada bastante cortita, que no es un futbolista tampoco de ese tipo de perfil y que no llegó a dar el nivel en ningún momento. También probó en algunas situaciones de la temporada a Javi García y el nivel que ha dado el futbolista murciano ha sido prácticamente paupérrimo. En ningún momento del año ha conseguido dar el nivel, no ha dado la talla. Y al final, pues ya lo vemos, desde que aquel partido en Granada no ha vuelto a tocar el 11. Y aquel equipo, el equipo con el que comenzó Rubi el año, tenía muchísimos problemas. Era un equipo que no podía transitar de ninguna de las maneras, le costaba muchísimo, que dejaba muchísimo espacio a la espalda de los mediocentros, principalmente por lo que os comento, porque el pivote que jugaba no es pivote como tal, que también le costaba muchísimo en salida de balón hacerlo de una manera limpia, perdió muchísimo automatismo en relación a la etapa de Quique Setién en el equipo, en esas facetas del juego, y al final se hace un equipo entregado a la individualidad, a la calidad de los futbolistas. De hecho, es la mala racha que tiene el equipo y con la que llega el Celta al partido frente al Real Club Celta de Vigo, utilizando sobre todo 4 defensas atrás, no llegó a tocar 5 hasta el partido del Bernabéu, con 4 defensas como ya os comento, con un pivote o con 2, porque también Javi García estuvo en algunos partidos, pero normalmente estuvo con esta disposición y estuvo a punto de irse Rubi jugando de esta manera. Por el camino, por así decirlo, hasta ese partido del Real Club Celta de Vigo, además de utilizar este 4-3-3 como ya os comento, en algunos partidos intentó un 4-4-2 en rombo, también en línea, cuando no estaba Nabil Fekir por alguna lesión como en Villarreal, por ejemplo, y tenía los mismos síntomas. Era un equipo que ofensivamente sí que rendía, porque además esos partidos en el 4-4-2 jugaba con 2 puntas, con Lone y con Borja, pero que a la hora de transitar los contragolpes que le hacían los equipos eran muy fáciles. Al no atacar bien, estás muy mal parado y estás muy expuesto en campo contrario y se le hace muy fácil al equipo rival poder transitar cuando roba, y significó esas transiciones ataque-defensa para el Betis una gran parte de los goles que encajó en aquel momento. Llegó el Betis al partido frente al Real Club Celta de Vigo, completa un partido francamente muy flojo y Rubi se salva en el minuto 90 con aquel gol de Nabil Fekir. Ese partido fue en 3 semanas y el fin de semana tenía un Real Madrid-Real Betis. ¿Qué hizo Rubi? Pues prácticamente lo que se veía venir. Al no tener esa posición de pivote cubierta, es lo que debería haber hecho mucho antes, lógicamente. Planteó defensa de 5, puso a Bartra junto a Guardado como una especie de medio centros y renunció mínimamente a fase ofensiva. Decidió encerrarse un poquito, cubrirse un poquito las espaldas, ser un equipo más compacto, más sólido, y realmente aquel partido frente al Real Madrid y luego la semana siguiente frente al Sevilla Fútbol Club, el equipo compite en un equipo tan endeble que es tan fácil hacerle esas transiciones, esos contragolpes, y que al final le surtió efecto al técnico catalán. A pesar de que sí que le funcionó esa defensa de 5 con los problemas que estaba teniendo atrás, aunque arriba necesitaba una chispa de los futbolistas de calidad, Rubi tenía la necesidad de volver a su defensa de 4 y comenzó a situar a Bartra en la posición de líbero, una posición de intercambiar el mediocentro y en la posición de central, y la verdad es que el futbolista catalán, desde mi punto de vista, no rindió al nivel que Rubi esperaba. Jugando de pivote salía la presión sin mucho sentido, luego con valor en futbolista mucho más nervioso que lo que requiere esa posición, y que al final ni en salida de balón ni en presión en campo contrario te daba ni tenía las cualidades necesarias para poder desenvolverse ahí. Es con Bartra como pivote o como libre, como lo queráis llamar, cuando llega a aquel partido frente al Real Club Deportivo Mallorca, que el Betis sufre muchísimo en la segunda parte, frente al Real Club Deportivo Español, que el Betis empata, pero que deja un poco que desear también en algunas facetas del juego, y después de lo de Bartra, por circunstancias de lesión, de sanción, aparece como pivote nuevo para Rubi, como una opción más, Edgar González.
Y es con Edgar en la posición de pivote, es desde mi punto de vista el futbolista que Rubi necesitaba, la pieza que faltaba en ese puzzle, cuando el Betis hace los mejores meses de la etapa de Rubi, cuando hace los mejores partidos del año. Llega el partido frente a Real Sociedad, frente al Athletic Club de Bilbao, Valencia, etcétera. Es la mejor parte de Rubi y es con un pivote que desde mi punto de vista le daba lo que el equipo necesitaba, le daba esa consistencia cuando no tenía la pelota, ese equilibrio a la hora de transitar, un futbolista también muy inteligente en la posición en defensa posicional, y además con pelota era un futbolista muy tranquilo, un futbolista que acertaba muchos pases de primera, que tenía mucha efectividad, que conseguía girarse con bastante sentido, y era un futbolista capital para la necesidad que tenía Rubi de mantener la posesión del balón. Ya sabemos que los futbolistas que tiene el Betis son todos de un perfil muy similar, de que necesitan tener la pelota para estar cómodo, y con Edgar en el campo el Betis de Rubi lo conseguía. Tras la irrupción de Edgar y esa mejoría en el juego del Betis, inexplicablemente llega el partido de Getafe y Eibar, en el que, bueno, en Getafe todos sabemos lo que sucedió y que el Betis al final acaba perdiendo, y en Eibar sí que a Edgar le cuesta un poquito más rendir, hace el partido más flojo de los que disputa, y Rubi decide prescindir de él para los partidos de Leganés y de Fútbol Club Barcelona. Sitúa, vuelve, mejor dicho, William Carballo en un interior y Guido como pivote. Son partidos desde mi punto de vista, sobre todo el de Leganés, bastante flojito, en los que el Betis no consigue dominar la posesión de la pelota, que sin balón tampoco es un equipo que sufriera, pero que no tenía el control del balón, no tenía esa capacidad de poder decidir qué hacer con la pelota, y al final el equipo lo pasó ciertamente mal. Y por decirlo de alguna manera, cuando llega el colmo es frente al Real Club Deportivo Mallorca, el partido de vuelta en el Estadio Benito Villamarín, cuando Rubi directamente decide prescindir tanto de Edgar como de Guido, que son los únicos dos pivotes desde mi punto de vista que tiene la plantilla del Real Betis, y sitúa una defensa de 4 con William por delante. Es como que todo el trabajo que hizo durante ese tiempo de aquel Real Madrid, de aquel Sevilla en la ida, de poder adaptarse al no tener un pivote, lo tira por la borda y vuelve a cómo empezó. Creo que es algo que no puedo explicar porque no tiene mucho sentido. Y en estos últimos partidos estoy totalmente de acuerdo con los aficionados que comentan que Guido es un futbolista bastante válido, estoy totalmente de acuerdo, y que sin balón es superior a Edgar porque es un futbolista muy inteligente posicionalmente, pero que no tiene la capacidad que tenía el canterano bético para monopolizar la pelota. Creo que Edgar con balón es un futbolista muchísimo más válido, que te da mucha más calidad en esa salida de balón, y que lo ha demostrado cada vez que ha jugado. Con Guido lo que te aporta es mucho más sin balón, y con Edgar te aporta salida de balón, control de la posesión, y si lo ponemos en una balanza creo que Edgar sale ganando, porque los futbolistas del Betis lo que necesitan es tener muchísimo más la pelota. Independientemente del tema del mediocentro, que creo que ha sido el principal problema que ha tenido Rubi durante el año, se le suma la desconexión, la desconcentración defensiva que ha tenido la zaga del Real Betis durante todo el año. Hemos estado viendo desconexiones sin sentido, futbolistas desactivados a destiempo, desconcentraciones, muchísimos errores individuales y a un nivel bastante pobre que han estado los defensas del Betis, y eso ha hundido aún más a un Betis de Rubi que, si ya de por sí era débil en transiciones, en defensa y sin balón, con el nivel que ha estado mostrando tan irregular sus futbolistas a nivel individual de la defensa, pues ha sido un equipo que ha encajado muchísimos goles. Asimismo, a balón parado ha sido el equipo que más goles ha encajado por el gol que recibió ayer frente al Athletic Club. En esa clasificación de goles encajados a balón parado, el Betis la lidera, y es muy complicado sacar una conclusión buena de la etapa de Rubi en el Betis, porque con el mediocentro, desde mi punto de vista, dio con la tecla y después inexplicablemente decide recular y volver al sistema con el que empezó y que no le había funcionado. A nivel defensivo, el Betis a nivel individual y colectivo nunca ha tenido un sistema engrasado, un engranaje perfecto, ni un sistema defensivo fiable en ningún momento de la temporada, independientemente de esos 5 defensas que, como digo, duran 2 o 3 partidos y que no se pueden sacar tampoco muchísimas conclusiones de Rubi con ese sistema. Y con balón ha demostrado estar entregado completamente a las individualidades, con balón en salida desde atrás. En ningún momento han demostrado tener automatismos fiables, sino individuales de los centrales, de los futbolistas del medio, que han sabido qué espacio ocupar y qué desmarques tirar para poder salir con balón desde atrás. Y en ataque posicional, estando arriba, también ha sucedido lo mismo. Se nota, porque cuando faltan esos futbolistas de calidad, el Betis se nos quedaba en prácticamente nada. Estaba todo entregado a la calidad de los futbolistas, que, como ya digo, es muy elevada, y que por eso mismo muchas veces ha logrado salvar partidos que a priori con otro equipo, con otro tipo de futbolistas, con otro nivel, por supuesto, probablemente no se hubiera llevado, claro.
A nivel de sustituciones, creo que Rubi en ningún partido concreto ha dado con la tecla, ha realizado muchas sustituciones a destiempo, no ha probado tampoco muchos cambios de sistema, no ha conseguido surtir efectos en los partidos a través de sus cambios. Y creo que es algo que dice mucho de un entrenador que, a pesar de haber estado nada bien durante todo el año, en ningún momento ha conseguido cambiarlo en ningún momento concreto del partido, y que no ha sido un entrenador intervencionista, porque los partidos en los que el Betis ha estado mal y ha hecho primeros tiempos muy malos, ha tardado aún así en la segunda parte bastante tiempo en cambiar, y cuando ha cambiado no ha surtido efecto en el equipo. A todo esto también se le suma la polémica que hubo con el tema de Borja Iglesias y Loren Morón. Creo que tampoco tiene mucho que explicar porque son dos delanteros para una sola posición, y Rubi pues prefirió situar a Borja Iglesias cuando Loren venía en racha. Esto también puso a la afición en parte en contra de Rubi, porque teniendo a Loren en racha y un Borja Iglesias que ha hecho un año bastante corto, creo que no tanto como se le ha criticado, pero sí que un año por el que está debajo de sus prestaciones, pues también ha terminado por sentenciar a Rubi. Hasta aquí el vídeo de hoy, un proyecto más de la directiva que se va al garete con Rubi esta vez como entrenador. Creo que es una decisión que llega relativamente tarde, porque Rubi en ningún momento ha dado síntomas de poder llevar, nunca ha tenido una mejoría suficiente como para poder pensar que podía entrar en Europa, a pesar de aquellos meses de la temporada en los que ya digo que creo que esos meses de enero, la mitad de febrero, un poco de diciembre, sí que estuvo a buen nivel, pero que en ningún momento ha dado síntomas de poder entrar en Europa. Como ya digo, veremos a ver qué sucede el jueves frente al Real Club Deportivo Español, con Alexis Trujillo a la cabeza del banquillo y Juan Merino como segundo. No sé muy bien qué Betis veremos, pero lo analizaremos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos y nos vemos en la próxima.